Días. ¿Cómo estamos? Qué bueno, qué bueno. No sé qué tal estén con el frillito, porque les prendí el calentón, ¿verdad? Pues mi nombre es Jonathan Galván, para los que no me conocen, ya sean ahí en las redes sociales o aquí en persona. Y les quería dar una cordial bienvenida otra vez, porque yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí no es coincidencia, sino Dios tenía este tiempo para que pudiéramos conectar juntos, ¿verdad? Porque pues sí, puedes estar en un lugar y mirar un video, una clase tú solo, pero qué tan bonito y qué tan especial es being together, so special being able to be together. And I do want to thank you guys for making the drive, making the effort to be here, because it is an investment. It takes time, takes energy, and now that I have a baby and one on the way, it takes much more energy and time to be here, ¿verdad? Entonces, cuando ya tienes niños, toma más tiempo, ¿verdad? Preparar y traernos y estar aquí juntos. Entonces, quería empezar con eso para tomar un poco de decir, ¿sabes qué? Es especial estar juntos. Entonces, gracias que están aquí. Y quería comenzar con una oración. ¿Qué les parece? Padre, gracias que podemos estar juntos físicamente, o aún los que estamos conectando virtualmente porque están enfermos. Gracias que podemos estar unidos en el amor de Cristo. Qué bonito cuando estábamos alabándole a usted juntos, Padre. Y aún usted que nos enseñó que hay algo tan especial de hacer esto juntos. Y aún usted nos enseñó que esto es la iglesia, los miembros, nosotros juntos, Padre. No es el edificio, no es el lugar, pero son las personas que nos unimos para conocerlo, para conectar con usted, conectar unos con otros. So God, I do want to pray for today. I do pray that your spirit could touch our hearts, our minds, our souls, and that your word could minister the parts that need to be ministered, and you could guide us the way that we need to be guided. Lo amamos, Dios, y en su nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces continuamos con nuestra serie Sermón del Monte esta mañana. Entonces continuamos con esta clase y un pequeño repaso de lo que hemos estado mirando en las series. Las bienaventuranzas claramente establecidas como un espejo para el cristianismo. Como las bienaventuranzas claramente establecidas para nosotros, son las marcas distintivas de los verdaderos cristianos. Los tatuajes en el corazón de un seguidor de Jesús. Y me encantó esto que leí en una prédica, porque si algún día te preguntas, what a true Christian looks like, ¿cómo se mira una persona cristiana? ¿Verdad? De acuerdo a las enseñanzas de Jesús, puedes mirar hasta las bienaventuranzas y es un espejo que puedes mirarlo y mirar las enseñanzas de Jesús ahí y decir, ok, eso es lo que Jesús enseñaba de un verdadero seguidor de Él. Ahora, lo que es súper importante es de que recordemos que no están ahí para decirnos cómo convertirnos en cristianos, pero al contrario, para saber cómo se refleja un verdadero cristiano. Por lo tanto, deben usarse como una especie de espejo para sostenerlas y decir, así es un verdadero cristiano, discípulo de Jesús. La parte que es muy importante como un ejercicio para nosotros, no es como, ese hermano, mira aquel, no, si leyera o pusiera atención los domingos, no fuera así. O si aquella persona en verdad pusiera atención, no fuera así. O si es tu novio, tu novia, y decir, mira, esta no está escuchando nada porque mira cómo está el día de hoy. O si ya estás casado, casada, dices, oye, le entró por un oído y le salió por el otro. O como otros me han platicado que aún en las prédicas se están peleando en medio de iglesia. Hoy te están hablando. Allá, oye, escucha, esa para ti. Te están hablando.
¿verdad? Entonces no es así, pero al contrario, es para personal, donde tú lo miras y hasta la escritura misma habla que las palabras de Dios es como un espejo donde te puedes ver, pero hay algunos que lo miran y se les olvida lo que escucharon, y es como cuando vas a un espejo y traes un cilandrote y no te lo quitas, ¿verdad? ¿Quién hace eso? No, te limpias los dientes porque te va a dar pena. Entonces esa es la misma idea de que nos está enseñando y hemos estado aprendiendo esas cualidades y te das cuenta y dices, en mi caminar con Dios están esas cualidades en mí. Y no es por nuestros propios méritos, ¿verdad? Pero es por la fuerza, el poder de Dios que nos va dando. Ahora también te ayuda a parar un poco, y eso es lo que me ha ayudado a mí en estas últimas semanas, donde son estas las cosas que yo estoy persiguiendo en mi vida. Are these the things that I'm going after in my life? Las cosas que me está enseñando Dios aún por medio de las bienaventuranzas. Y ahorita voy a hacer un repaso de las que hemos ido viendo. La semana pasada aún José habló de que vas a veces a una librería cristiana y encuentras tanta ayuda en tantas áreas, finanzas, cómo vivir mejor y cosas así. Pero muchas veces no se habla de estos temas. Entonces ahí les va un repaso para que vayan mirando el espejo, ¿ok? Porque una clase antes, disculpen, Hugo habló de esto. Las bienaventuranzas tienen un orden particular, como una cadena de oro. No sé si se acuerdan, en una de las clases aprendimos de John Stott que Jesús establece las bienaventuranzas, algo así como una cadena de oro. Los pobres de espíritu, seguidos con los que lloran, seguidos por los que son mansos. Y la semana pasada aprendimos sobre la sed de justicia, ¿verdad? Y hay un orden, uno que viene naturalmente antes del otro. Podemos notar en la primera parte de nuestra serie que las bienaventuranzas no son dadas, que son dadas en un orden particular, que hay una progresión y que conduce una a la que sigue y a la que se nos ha dado antes. En Mateo capítulo 5, comenzamos ahí en el versículo 3, lo de bienaventurados los pobres en espíritu. Y dije, en caso de que se nos olvidó, vamos a repasar un poco eso. Aquí es el lugar donde cada persona puede comenzar y donde cada persona debe comenzar. No hay otro lugar para comenzar. Es un reconocimiento de que al estar ante Dios no tenemos lo que se necesita. Eso es ser pobre en espíritu. Y yo me acuerdo muy bien estar ahí y fue uno de los tiempos más de paz en mi vida. Cuando hasta la canción esa de Jesús Adrián Romero me hablaba al alma, no tengo nada que darte, ¿verdad? Y llegas a ese punto y literalmente si algún día quieres pensar y preguntarte, ¿dónde empiezo en mi caminar cristiano? Es aquí, donde llegas y dices, ¿sabes qué? Estoy en bancarrota espiritual. ¿Dónde comienzas? Aquí comienzas. ¿Dónde comienzas? Ya me estoy adelantando en mi clase, cuando hay errores, cuando llevas un caminar y te sientes atorado o atorada, aquí, donde declaras tu bancarrota espiritual. No sé si alguien alguna vez se ha sobrecargado con las tarjetas, las deudas. No tienen que alzar la mano. Y te sientes asfixiado, asfixiada porque ya no puedes más, ¿verdad? Pues declaras una bancarrota, ¿verdad? Y ya tienes años que tiene que limpiarse, hasta tienes que pagar un abogado y todo eso para que te ayude. Pero declaras una bancarrota ahora sí monetaria. Pero donde empieza un cristiano a crecer es donde declara una bancarrota espiritual. Donde ya no es que yo soy buena persona y esto y lo otro, es que yo hago esto y hago lo otro. No es, ¿sabes qué, Dios? Estoy en bancarrota espiritual. Y ese es el comienzo, ¿verdad? Después, ¿qué surge? Bienaventurados los que lloran. Cuando me doy cuenta de que no tengo lo que Dios requiere de mí, comienzo a asumir la responsabilidad del hecho y veo y comienzo a cargar con los pecados míos que me han puesto en esa posición y a llorar por ellos.
¿Alguna vez ustedes han hecho este ejercicio? Donde te das cuenta de tu verdadero pecado y las consecuencias de él. Es bien pesado, ¿verdad? Por eso a mí ni me gusta ver las películas esa de La Pasión de Cristo muchas veces. Porque me recuerda de las consecuencias de mi pecado ante Jesús. Y yo me recuerdo muy bien, 2, 3 veces en mi vida, cuando he mirado las consecuencias de mi pecado y que ya no tuve dónde más ir más que a Cristo. Es más, cuando yo llegué a la fe, yo ni en Jesús creía. Yo ni siquiera ya seguía ninguna tradición religiosa. Era la realidad. Pero yo me acuerdo mirar las consecuencias de mi pecado y lo único que le decía, Señor Jesús, esa le dicen que es la oración del ateo. Si usted existe, lo que yo necesito es un Salvador. Jesus, if you're real, I need a Savior. I need help. My life is a mess. I can't do this no more. I need your help. Y era en ese lugar donde estás y necesitas la ayuda y lloras. Y hubo muchas veces que no solamente yo lloré, pero los de alrededor mío por las consecuencias de mis pecados les tocaron lágrimas. Y eso aún me tocaba más el alma, mirar a otros alrededor de mí llorar por las consecuencias de mi pecado. ¿Verdad? Hasta me dan ganas de decirles, no lloren. ¿Para qué lloran? Pero entendí el proceso en el que estaba pasando y decía, ¿sabes qué? Amén. Jesús es mi Salvador. Necesito de Él. Entonces es cuando ya estás ahí y es el siguiente paso en las bienaventuranzas. ¿Y qué sigue? ¿Qué surge de esto? Bienaventurados los mansos. Versículo 5. Hemos mirado que literalmente mansedumbre es cuando uno se convierte útil a la mano de Dios. Es como un stallion, un caballo salvaje, que con toda su energía y poder ha sido domado. Y la mano de Dios ahora sí lo dirige. ¿Verdad? Es obvio y he estado ahí. Cuando ya no es, no, Dios, es que tú quieres esto para mi vida, tú quieres lo otro, pero yo quiero aquello. O me gusta esto y esto y lo otro, Dios, como que te decía un amigo, déjate echo una mano. Pero cuando llegas a este punto, humbleness, ¿verdad? Dios, lo que sea su voluntad. Lo que sea. Me encantó tanto escuchar la historia, una biografía de una persona muy famosa que cantó, llegó a conquistar grandes multitudes y después pues, pierde todo y trabaja humildemente en un Trader Joe's poniendo latas cuando ya está cerrada la tienda y todo. Pero después dice que se dio el secreto de la vida, que no era las luces y las multitudes como él pensaba, pero era que si era aún poniendo las latas y esa era la voluntad de Dios para su vida. It was good with his life. Estaba bien con su vida. Y me tocó tanto el corazón porque puede ser que Dios te dé fama, que Dios te dé riquezas, puede ser que esa sea la voluntad de Dios para ti, pero para la mayoría de nosotros esa no es la voluntad en esta tierra. Pero sé que heredaremos el universo por eternidad. Pero en ese mundo Dios nos está entrenando a ser mansos con su mano. Qué increíble. Manso, ¿qué significa? Gentil, humilde, considerado. ¿A poco no les gusta estar al lado de personas que son así? Gentle, humble, consider. No que, hey, vamos a ir para acá. Ok, vamos a ir para allá. Ok. ¿Y yo qué? ¿Qué tal si yo quiero ir para un lugar o para otro lado? Y nomás es lo que esa persona quiere. Y nomás salgo 2, 3 veces con ellos. Ya para la otra no tengo tiempo. Una broma. Mateo 11:29. Me encantó esta escritura que repasamos, donde Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta ha sido como la escritura del año para mí, porque ¿quién no quiere descanso en estos días?
A veces hasta estás descansando y no descansas porque la mente, los viles, you're trying to find rest, but you can't find rest. But it's so nice that Jesus says, hey, come and learn from me. And the word that he uses there is for I am humble. Y dice manso de corazón. Aún nuestro Señor era manso. Y me encantó aprender eso, porque si es un tatuaje de una persona, un discípulo de Jesús, el ser manso, a lo mejor va a ser un tatuaje que la gente no va a querer. O sea, imagínense que yo me pusiera un tatuaje aquí que dijera, soy manso. Van a decir, este es menso. No es algo muy popular en el mundo que vivimos. No es como una cualidad que se aplaude. Pero es increíble que Jesús, el Maestro, el Señor, es manso y humilde de corazón. Y aún esa parte de que el yugo y que nos ayude, qué increíble. Ya para terminar este punto que aprendimos de la mansedumbre, es esencialmente una verdadera visión de uno mismo expresada en actitud y comportamiento hacia los demás. La verdadera mansedumbre se manifiesta con gentileza, humildad, sensibilidad y paciencia en nuestras interacciones con los demás. Honestamente, este es el sueño de un matrimonio. Imagínense en un matrimonio donde la mansedumbre existe, donde hay gentileza, humildad, sensibilidad y paciencia uno con otro. Now, imagine a household, una casa, con tus hijos donde hay gentileza, humildad, sensibilidad y paciencia. Nuestra iglesia, una iglesia donde hay gentileza, humildad, sensibilidad y paciencia unos por otros. Ese es el sueño, ¿verdad? Es el reino en la tierra. Increíble. Y ahí vamos, ¿verdad? ¿Y de esto qué surge? Un gran deseo, un hambre, sed, que en el versículo 6 aprendimos, por justicia. Cuando una persona se somete a Cristo, el Espíritu Santo creará en esa persona un deseo de ser como Jesucristo, un anhelo por su valiosa obra del Espíritu Santo en todo cristiano. Y así es como se ve. Un verdadero cristiano no es una persona que se siente cuán justo es. De hecho, es precisamente lo contrario. No es una persona que se sienta a juzgar a los demás. Al contrario, tiene sed y hambre de justicia de Dios, entre más la busca, más hambre tiene de ella, pero la promesa es que es saciada. Y la semana pasada, cuando estábamos mirando dije, ¿sabes? En iglesias, en grupos, cuando Dios no sacia el hambre, los miembros se comen unos a otros. Porque ninguno nos vamos a poder saciar uno al otro. Van a decir, ese mira qué aburrido habla, o ese y esto lo otro. No, mira, hay multitudes de cosas que vamos a tener y podemos mordernos, comernos unos a otros. Había una metáfora de que utilizan, de que ya se vieron una persona de la iglesia, porque mira, es que esto y esto y esto y esto, y aquel hace aquello y aquel hace lo otro, y le dice el encargado antes de que se vaya la persona, antes de que te vayas, una cosa nomás, sí, hazme un favor, y le da un vaso lleno de agua. Le dice, camina alrededor de la iglesia con el vaso lleno de agua y cuida que no se te caiga nada. Y sí, se aventó la ronda y no se le cayó nada de agua. Le dice, ¿qué aprendiste? Pues que voy a aprender, eso está bien fácil. De verdad. Le dice, mira, te voy a decir, cuando caminaste con el vaso lleno de agua, no te diste cuenta de qué estaba haciendo Julanito, Sutanito y tantas otras cosas que anteriormente te molestaban. A la iglesia que vayas, a donde quieras, recuerda caminar con tu vaso lleno de agua de Dios. Y te darás cuenta que eres el único que puede saciarla. No sé si se quedó o no en la historia, pero buena enseñanza. Los tatuajes del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si algún día dices, ok, ¿cómo se mira un verdadero discípulo de Jesús? Está bonito cuando te pones una cruz o algo, un tatuaje. Me encanta. A mí, uno de mis sueños siempre ha sido ponerme así toda la manga de tatuajes.
Antes porque no me dejaba mi mamá. Ahora porque sale muy caro. Y no tengo el dinero para hacerlo. Ya si algún día me bendice Dios, pues ahí va. Pero el Espíritu Santo, si tú lo dejas, va a hacer esas marcas distintivas, inevitables en tu vida. No van a ser tatuajes que se miren físicamente en tu piel, pero van a ser tatuajes que se van a sentir alrededor de ti. Van a decir, oye, este es algo distinto. Ella es algo distinto. ¿De dónde viene eso? De nuestro Señor Jesús, que nos enseñó, ahora sí, con palabra y obra, ¿verdad? Entonces, piensen en eso. ¿Qué tatuajes se quieren poner este año del Espíritu Santo? No les va a costar nada, pues les va a costar todo. Las bienaventuranzas, otra vez, son como joyas de una hermosa, inigualable cadena que Jesús coloca en orden. Y me gustó esta frase, donde dice que un escritor dice que las bienaventuranzas son como joyas y el Señor Jesucristo, nunca las lanza así en un montón, como un joyero, pero las une de una forma hermosa, inavaluable cadena. Toma las joyas y las coloca en orden. Las bienaventuranzas se unen para mostrarnos cómo es progresar en la vida con Dios. Y por eso me encanta que puedes mirar y decir, ¿cómo puedo crecer yo espiritualmente? ¿Sabes qué? Empieza literalmente haciendo un análisis y te darás cuenta que estás bancarrota espiritualmente. Ten un tiempo, ahora sí, de mourning, de poder llorar por la pérdida del pecado, de las situaciones, un tiempo. Y a veces hay hasta cursos, hay unos cursos que existen. Estamos animando a muchos que se unan hasta un curso de celebrando la recuperación, porque a veces es tanto que carga uno que no puede solo, y se necesitan a veces ayudas, aún hay veces ayuda profesional para eso. Entonces, pero es tan increíble que Jesús ya lo estaba enseñando, ¿verdad? El desafío: si te caes, levántate y empieza de nuevo. Y eso es lo que les quería animar, de que yo lo he encontrado muy retante todo esto. Y no voy muy lejos, justamente cuando estoy preparando la lección, y apenas voy en la introducción, todavía no entro a la lección, porque hoy vamos a hablar de mercy, vamos a hablar de misericordia. Tuve oportunidades para decir, ok, ¿cómo dejo que el Espíritu Santo trabaje en mi vida con la misericordia? Y ya lo vamos a hablar más. Pero aun cuando falles, recuerda de que no es si fallaste, pero es las oportunidades que vas a tener para levantarte y empezar de nuevo. Levantarte y empezar de nuevo. Porque al final de cuentas, el que se va a beneficiar de esto es tú, en tu relación con Dios, en tu formación espiritual, en tu crecimiento espiritual. Y a lo mejor en alguna de esta cadenita preciosa que te ha dado Dios en las bienaventuranzas, no sabes cómo hacerlo. Pues ¿sabes qué? Hagámoslo juntos y vamos a ir aprendiendo. A lo mejor con un mentor, un amigo o alguien, anímense y háganlo juntos. Porque ninguno de nosotros lo puede hacer con nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Misericordia. Y eso es lo que les decía, pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y me gustó esta pequeña oracioncita cuando se caes. Y me dice, donde uno dice, realmente odio este pecado que ahora me ha vencido y me ha derribado y este fracaso. Y yo me someto a ti para que me ayudes, me das. Entonces continuamos. Y pues es una pequeña oración, ahí la pueden leer, ya para avanzar, pero va con lo que les decía. Declarar su bancarrota espiritual ante Dios con su misericordia. Yo lo voy a aprender porque lo puedes hacer, ¿ok? Continuamos. Entonces, habrá muchas veces que vamos a caer, pero dependemos de la misericordia de Dios para volver a empezar. Pero en realidad,
que siempre dependemos de ella. A veces sentimos que la necesitamos más, pero en realidad siempre dependemos de ella. Y pues, hablando de eso, ya después les doy más notas aquí. Creo que ya le dimos, ahí está. Ahí está. Pero, ¿qué les parece si oramos para continuar? Hoy ya oré una vez, pero pues oremos otra vez. Dios Padre, al aprender de su misericordia, ayúdenos. Señores, yo sé que todos necesitamos crecer en estas verdades tan increíbles de sus bienaventuranzas. Lo necesitamos para ser más como su Hijo Jesús. Nuestras familias lo necesitan, nuestra comunidad lo necesita, nuestros trabajos lo necesitan. Todos los que estamos en esta tierra lo necesitamos, Señor. Ilumínenos y ayúdenos en su nombre, Señor Jesús. Amén. Entonces, la primera parte de lo que les hablaba, las primeras 4 bienaventuranzas son como raíces, porque ahora a la segunda parte a la que vamos es más como el fruto de lo que ya se ha ido hablando y lo que se puede ir practicando. Entonces, cuando llegamos a estas 4 que vienen, el fruto se van a ver que en el versículo 7 es misericordia, versículo 8 es la pureza y en el versículo 9 es la paz. Entonces van a ver que esa es la parte que vamos a ir viendo. Ya vamos a mirar esas, que las raíces de lo que hemos estado hablando van a producir una abundancia de estos frutos hermosos. ¿Qué tan bendecido serías si hubiera una cosecha abundante en tu vida de misericordia, pureza y paz? ¿Qué tan bendecido sería una persona que su corazón quizás está con demasiada frecuencia de enojo o angustia? ¿Qué bendición sería eso? ¿Ustedes han tenido algún jefe en sus trabajos que no tiene paz y que nomás está enojado todo el tiempo? Have you ever had a boss that is just angry all the time? ¿Verdad? Ya nomás cuando miras que viene, oh man, hasta te dan ganas de ir al baño. Take your break. ¿Verdad? Porque ya sabes que nomás viene a quejarse. Porque sin las enseñanzas de Jesús y el poder del Espíritu Santo, yo no tengo ninguna de esas. Es una realidad. No es algo que me nazca de mi corazón, ser misericordioso, ser puro y ser pacífico. No es algo que nace. Pero qué bonito sería, ¿verdad? Cuando eso. Entonces, ese corazón, imagínense en una persona que es enojona y que se va derritiendo ese corazón con compasión y llenándose de una manera que con este hermoso fruto de la misericordia pudieras perdonar y liberarte y no aferrarte a lo de antes y poder sanarlo. Es algo tan lindo. Yo personalmente, ahora con mi hijo Elías, puedo mirar un pequeño fruto de eso con mi mamá y mi papá. Y aún Dios está usando eso para sanarme. Porque cuando yo era pequeño, honestamente, mi mamá batallaba con el enojo. Mi papá batallaba con la prisa y batallaba con siempre querer tener más cosas materiales. Entonces, mi vida no era como que hay que pasarla bien, sino, vamos, te estás tardando mucho y esto y lo otro. Y era muy acarreada y siempre enojados. Y ahora cuando miro que mis papás, ahora con su nieto, han crecido en más paz, en más misericordia, man, cómo me lo gozo. Es algo totalmente diferente, ¿verdad? Ya no, es increíble poder mirarlo y disfrutarlo. Y ustedes pueden ser esa bendición para los que están alrededor de ustedes, si dejan que Jesús les ayude. Amén. Oh, y miren, esta frase del libro que les quería compartir, dice, por supuesto que el mundo, al menos por su propia naturaleza, no es ni misericordioso, como tampoco la iglesia lo ha sido frecuentemente en su mundanalidad.
No es una cualidad que a veces la iglesia se le ha conocido en los últimos tiempos, por la misericordia. Y ya van a ver por qué es la misericordia. Pero yo dije, qué bonito que podemos estar aquí en el mensaje y empezar una diferencia. Que digan, en esa iglesia hay misericordia. Y me da gusto porque ya he hablado varias conversaciones y se empieza a sentir un poco, ¿verdad? La misericordia de Dios. Pero bueno, vamos a la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Quién sabe qué es la misericordia? Aquí tengo la definición, espérame, ¿no? Ahí está. Misericordia es compasión por la gente en necesidad. Resulta de ayuda al distinguirla de la gracia. El sustantivo, y aquí dice José, aprendiendo de Andrés, en griego, eleos, misericordia, siempre tiene que ver con lo que percibimos de dolor, miseria y aflicción. Todos ellos resultan del pecado, y la diferencia de charis, que es gracia, siempre tiene que ver con el pecado y la culpa misma. La una proyecta alivio, la otra perdón. La una cura, sana, ayuda, la otra limpia, restaura a la posición anterior. Entonces hay una diferencia entre misericordia y gracia, y nomás quería mostrárselos porque hoy nos vamos a enfocar en la misericordia. Y a veces es difícil entender la diferencia, pero simplemente si la pueden ver ahí, misericordia tiene que ver cuando sientes el dolor, miras la miseria y la aflicción de las personas, ¿verdad? Es la que proyecta alivio, la que trae. La otra, que es la gracia, es la que perdona. Una que es la misericordia, es la que cura, sana, ayuda. La gracia es la que restaura a la posición anterior. Entonces, hay una diferencia entre ellas dos, y la que me quería enfocar hoy es en la misericordia. Y ya van a ver un poco más sobre eso, porque aún dos cosas de la misericordia es algo que sientes, pero también te lleva a la acción. Entonces, ¿qué mejor? Aquí es lo que les quería mostrar, que la parábola del buen samaritano. Si nunca la has escuchado, te recomiendo que te la leas ahí en Lucas 10, ¿verdad? Pero nomás para un poco rápido correr sobre ella. Aquí hay un hombre que va en un viaje en un lugar muy peligroso. Es atacado, lo roban, lo golpean, lo dejan por muerto. Pasa un viajero, nomás de largo. Pasa un segundo viajero, llega al mismo lugar. Él sí miró la necesidad, pero pues siguió. He just kept going. Luego dice Jesús que había un samaritano que llegó a donde estaba este hombre, y en el versículo de Lucas 10:33 dice que cuando lo vio tuvo compasión. Pero en el versículo 34 dice y él le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Después sigue la enseñanza ahí Jesús, que al final de la historia, nota, esto es muy importante, Jesús hace la pregunta a la persona con la que estaba hablando, a la que le estaba platicando la historia. ¿Cuál de estos tres viajeros que bajaron por el camino fue realmente un prójimo para este hombre que fue golpeado y mayugado? Y el que con quien Jesús estaba hablando le respondió correctamente, versículo 37, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Entonces fue la persona, no que nomás miró la necesidad o el que lo ignoró, pero fue la persona que le mostró misericordia, la que le ayudó a esta persona. Ese fue el que mostró misericordia. En esta parábola, una de las más famosas de Jesús, es una historia sobre la misericordia, y Jesús nos está enseñando algo aquí, que la misericordia, como ya les dije anteriormente, tiene dos partes que siempre están unidas. La primera es que hay un corazón suave cuando el hombre lo vio y tuvo compasión. Ese es el sentimiento del corazón. No es una de esas personas que dice, bueno, míralo, ya sabes,
Es su propia culpa. ¿Para qué vino a un lugar peligroso? O míralo, ¿para qué vino solo? ¿Para qué pasó aquí por Wilma solo? Es su culpa por meterse aquí, ¿verdad?, a los callejones de Los Ángeles sin saber qué anda haciendo. No tiene nada que ver con eso. Pero al contrario, misericordia es cuando tiene la compasión, ese sentimiento, ese corazón suave. Y por conmovido toma acción, va y lo ayuda y le pone aceitito y vino en sus heridas. Y es una imagen bien poderosa porque yo no sé si tú alguna vez te ha tocado curar a alguien. Y es algo bien personal de limpiarle sus heridas o si está enfermo de algo, darle su lavadita, su bañadita y todo. Y es esta escena. Y era un extraño que ni lo conocía. Y es una parábola que Jesús enseña para enseñarnos sobre la misericordia. Increíble. Y ya esto es lo que les decía. Entonces, cosas importantes sobre la misericordia. La misericordia está en el mismo corazón de Dios. La segunda es recordarnos que este es el corazón de nuestro llamado con Cristo. Y por eso aún la cadena de oro que vamos construyendo, si tratamos de ser misericordiosos sin la ayuda de mirar las otras cosas de las bienaventuranzas, pronto nuestro corazón se endurece. Y es donde yo estuve reflexionando, porque yo antes como tenía literalmente misericordia por las personas homeless, por las personas en la calle. Y yo me nací esa misericordia porque hubo un tiempo que no estuve homeless, pero me dijo mi esposa que estuve houseless, ¿verdad? O sea, no tuve dónde vivir, pero nunca tuve un lugar donde no quedarme. Anduve por varios lugares que me dejaron quedarme, incluyendo el sofá de mis papás. Pero yo sentía lo que es no tener un lugar donde vivir. Entonces, pues hasta me echaba mis buenas pláticas con las personas homeless. Varias veces se quedaron varios en mi casa, ayudando, tratando mucho. Pero honestamente, yo perdí ese corazón. Y no sé si Dios quiere que algún día regrese a eso, pero es honestamente, o sea, ahorita miro un homeless y lo que miro es todos los dolores de cabeza que me causaron otros. Es una realidad, ¿verdad? Porque un amigo mío hasta se memorizó mi teléfono y era lo único que se sabía. 2 de la mañana ahí con mi mamá íbamos al hospital. Y digo, ahora para que me estén llamando y estoy ahí con mi esposa y mis niños. Ese corazón suave que tenía se perdió. Y a lo mejor cada uno ha tenido un corazón suave hacia alguna cosa. Pero ahí es donde se endurece por la prisa, las responsabilidades, las situaciones que uno está viviendo. Y es donde yo le estaba orando a Dios: Dios, tenga misericordia de mí, porque no sé cómo le voy a hacer para ser misericordioso. No sé qué signifique para mí, pero ayúdeme. ¿Por qué? Porque es un llamado alto, la misericordia. Y tengo un cuaderno ahí, 7 formas en las que puedes ser misericordioso, pero dije, no creo que las alcance a cubrir hoy. La misericordia es el carácter mismo de Dios. Es tan importante para nosotros captar eso, que cuando Dios se reveló a Moisés en el monte Sinaí, dio una hermosa descripción de 4 cosas de Él, tan hermosas. Es importante que esa descripción de estas 4 partes de Dios se repite de menos 7 veces en el Antiguo Testamento. Así de importante es. Pongan un poquito de atención. Si alguien les preguntara un día, oye, ¿cómo me describirías a Dios? ¿Qué tal si leemos cómo Dios se describe a sí mismo? Y me encanta esta escena en Éxodo 34, 4 al 6, porque esta es la escena después de que Moisés ya había quebrado todas las tablas, ¿verdad? Porque se acuerdan que Moisés se enoja, quebra los mandatos que Dios le da, y esta ya es después. Dice, Moisés labró 2 tablas de piedra, y me encantó esa parte, como las primeras. Y levantándose muy de mañana, subió al monte Sinaí, como le mandó el Señor. Y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Entonces descendió el Señor en la nube,
y se presentó allí a Moisés. Y éste invocó el nombre del Señor. El Señor pasó frente a Moisés y clamó: Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Lo puedes leer y lo vas a encontrar literalmente las mismas palabras 7 veces en el Antiguo Testamento. Y esta forma de mirar a Dios se convirtió en la forma constante de adoración judía. Si lees muchos de los salmos y muchas de las formas que ellos adoraban a Dios, esta es la forma que ellos empezaron a mirar la imagen de Dios. A mí, ponte a pensar, tú cuando en tu mente piensas en Dios, piensas en un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. A veces no es la imagen que se nos ha hecho de Dios. Y eso es increíble, porque si algún día te preguntan: oye, ¿cómo es el Dios cristiano, judeo? Le puedes decir: vamos a Éxodo 34, 4, 6. Mira, es compasivo, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Me encanta esa definición que Dios mismo da de sí mismo. Entonces, increíble, esos 4 pliegues. Ahora, si estudias la palabra misericordia, el término misericordia, lo encuentras 341 veces en el Antiguo Testamento y 71 en el Nuevo Testamento. Entonces es un gran estudio la misericordia. Pero aún, y agradezco tanto a Jesús porque tomé la decisión de hacer un repaso de lo que hemos estado viendo anteriormente, porque la idea de bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia, no tiene sentido si no entendemos las bienaventuranzas que estuvimos mirando anteriormente. Entonces conecta tanto. Y les puse aquí mi favorita del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. No sé si a alguien más le guste Lamentaciones 3, 22 al 23. Dice: por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y me encanta porque aún, esa es mi oración ya todas las mañanas. Cuando me despierto, antes de ponerme con preocupaciones, mirar mi celular, porque en cuanto agarre mi celular ya tengo textos, emails, biles, ¿verdad? Mi primera oración es: Señor Jesús, Hijo de Dios, tenga misericordia de mí. Y me recuerda mucho de Lamentaciones. Me encantó lo que dijo el salmista. Dice Salmos 26, 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Eso es algo de lo que yo literalmente estoy tomando clases, y algún día me gustaría hasta tomar y sacar un doctorado sobre esta idea de formación espiritual. Y me preguntaron cómo se aplica. Que puedan vivir las personas día a día así. Que cuando te levantes sientas lo bueno que es nuestro Señor, lo misericordioso que es nuestro Dios aquí y en la eternidad por venir. Entonces suena tan simple, pero es bien profundo, porque si hago una encuesta: ¿cómo se levantaron el día de hoy? ¿Quién diría: no, me levanté sintiendo la bondad de mi Dios, la misericordia, y sé que abundaré con Él por el fin? No, así no se levanta uno naturalmente. ¿O cuántas veces en el día meditas y reflexionas en esto? No, a mí lo que reflexiono es el que se me atravesó enfrente y ya empiezo a perder la misericordia, ¿verdad? Pero es algo tan increíble como esto, forma de mirar a Dios, se convirtió la alabanza primordial en el judaísmo. Bueno, en el Nuevo Testamento, Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó.
Tito 3:5 habla que es la misericordia de Dios por la que somos salvos. Él nos salvó no por obras de justicia, sino según su misericordia. Por medio de Él nos regenera y nos renueva por su medio de su Espíritu Santo. Y encontré un gran ejemplo de alguien que da su testimonio. Y digo, a mí se me hace que él se aprendió las bienaventuranzas. Y este es Pablo. Vamos a leer lo que Pablo dice en 1 de Timoteo, del 1:12 al 16. Y esto fue lo que dice Pablo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador. Pero fui tratado ¿con qué? Con misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Imagínate que llega nuestro corazón a ese punto, donde sientes la misericordia de Dios y tienes la confianza de sentirte que eres el primero de los pecadores. Yo todavía no estoy ahí. Pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Esta frase, recibí misericordia. ¿Quién de aquí ha recibido misericordia? ¿Verdad? Todos hemos recibido misericordia. Y aun cuando no lo sabemos, estamos recibiendo misericordia. Cuando lees el libro de Hebreos, encuentras en las Escrituras enfocándose donde dice qué misericordioso es nuestro Señor Jesús. Hebreos 2:17 dice, por eso le era necesario serme semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote, ¿cómo? Misericordioso y fiel en lo que Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo. Me encanta esa parte de que no dijo, no, pues tenía que ser como todos sus hermanos, y no dice otro adjetivo. El adjetivo que usa para referirse es, y la cualidad es misericordioso. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos la imagen correcta, está viejo ese ejemplo, pero cuando tenemos la imagen correcta de Dios, nos queremos acercar a Él. Le digo a mi esposa que últimamente mi definición de arrepentimiento ha cambiado, porque yo heredé mi definición de arrepentimiento del catolicismo, por mi culpa, por mi santa culpa, ¿verdad? Pero después de un rato como que le perdí el valor. O sea, son buenas prácticas que si las entiendes te ayudan. Pues después de un rato dije, otra vez repetir lo mismo. Después vine a la iglesia y me enseñaron que el arrepentimiento es metanoia, cambiar. Y literalmente lo que yo aprendí es, arrepentimiento es dejar de hacer lo que estoy haciendo. Pero después, ahora me estoy dando cuenta que el arrepentimiento es cambiar la forma en la que pienso. Y de ahí surge lo que hago. Pero es cambiar la forma que pienso. Y ahora, últimamente Dios me está diciendo, aún, no solamente cambiar la forma en que piensas, es cambiar la forma en que me ves. Porque si me miras de una forma correcta, yo te voy a ayudar a salir adelante en tu caminar conmigo. Y cada uno de nosotros tiene nuestra propia forma de ver a Dios, tiene nuestra propia versión de Dios. Y cuando no tienes la correcta, te aleja de Él. Por eso me encanta que Jesús no es un sacerdote distante allá, no, es un sacerdote misericordioso. Porque cuando cometemos errores, cuando quedamos cortos, cuando fallamos, Él está listo para acercarnos y ayudarnos.
Me acordé esta semana pasada un ejemplo de alguien que hizo un acto de misericordia en mi vida. Pues yo llevé mi carro al mecánico, ¿ok? Y me le cambiaron unas cosas de la gasolina. Entonces yo conocía muy bien mi carro. Sé que cuando sale la lucecita flasheando de que necesita gasolina, tenía 60 millas para llegar a la gasolinera. Pues esta vez nomás me dio 15 o 20 y me quedé sin gasolina a las 10 de la noche en el 110, casi para subirme al 91. Sentí que la energía se fue así y nomás me hizo así como con la velocidad que llevaba a una esquina para que no me pegara un carro, ¿verdad? Y pues ahí estábamos. Y como mi esposa siempre me ha dicho, no dejes que se nos acabe la gasolina. Ponle gasolina al carro porque un día nos vamos a quedar sin gasolina. Pero este día nos quedamos sin gasolina. La primera vez en años, pero nos quedamos sin gasolina. Y era noche y estaba oscuro y pues los carros. Y pues dije, ok, Dios, que mi esposa no me diga nada. Y gracias a Dios no me dijo nada. Entonces pues dije, ¿qué puedo hacer? Le puedo llamar a la grúa y voy a llegar a la casa a las 2 de la mañana. O le voy a llamar a mi papá a ver si tiene un tanque extra de gas. Y le llamé. Y honestamente fue un gran ejemplo de misericordia porque no me dijo, ¿por qué no chequeaste? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Me dijo, ¿dónde estás? Ahorita no te preocupes tú, ahí llego yo. Y esa es la imagen de Dios. Ese es un pequeño ejemplo donde sentí la misericordia, ¿verdad? Pero así es Dios con tu pecado, con tus fallas, con tus errores. No es una imagen verdadera cuando sientes que, ¿y para qué me acerco a Dios? Y me dijo que no hiciera eso y mira cómo me fue. No, yo sé que es mi culpa, Dios, y por eso me pasó así, y esto y lo otro. No, es un sacerdote misericordioso. Que no importa dónde estés. ¿Quieren que concluya o quieren más? Bueno, vamos a ver el ejemplo de Simón Pedro. Ahora sí, me encantó como dijeron, esta fue una falló de manera espectacular. Piensa en la misericordia de Jesús hacia él, ¿no? Jesús le dice, me vas a negar 3 veces antes de que cante un gallo. ¿Y qué dice Pedro? No, yo hasta muero por ti, Jesús, ¿verdad? Pero le dice Jesús, vas a fallar de manera espectacular. Va a ser desastre de los desastres. Pero, y a lo mejor te ha pasado eso, o a lo mejor ahí estás tú el día de hoy, ¿no? En medio de uno de los desastres, donde te pegas de cocos y dices, híjoles, si hubiese. Pero tal vez, como Pedro, pues ya está diciendo en ese lugar diciendo, ¿cómo terminé haciendo esto? ¿Cómo pude meterme en esa situación, en este lío? ¿Por qué me pasó? Y Jesús le dice a Pedro, ya sabes, Satanás quiere cribarte como trigo. Pero Jesús dice, he orado para ti para que tu fe no falle. Y esa parte me llegó mucho al corazón porque nunca le había puesto atención. De que aún Jesús sabía que Simón Pedro iba a pasar por una situación que iba a fallar. Pero Jesús en su misericordia oró por Pedro. Yo estoy seguro que donde está Jesús en este momento, ora por cada uno de nosotros. Para aún cuando fallemos, ahora sí, de manera espectacular, no pierdamos nuestra fe. Por lo que hemos pasado, por donde estemos, nos da la oportunidad porque Él es misericordioso. Miren, entonces después de la resurrección, encuentras a Pedro junto al Señor Jesucristo y le está diciendo a Jesús,
tú sabes que te amo. Y ustedes pueden leerlo, es en cualquier de los evangelios. Y Jesús lo único que le dice a Pedro: ve y apacienta mis ovejas. Y está increíble la historia, la super simplifiqué, pero básicamente me encanta donde le está diciendo: ve y ten misericordia de mis otros. Eso lo dice el hombre que estuvo, ahora sí, en el desastre de los desastres. Eso fue misericordia. Yo estoy súper contento que ese es nuestro Señor Jesús y es el Dios que seguimos, un Dios misericordioso. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver qué significa. La misericordia está en el corazón de Dios, por lo cual Él busca reproducirlo en la vida de nosotros. Le preguntaron una vez a Jesús: ¿qué es lo que tengo que hacer? Y Jesús dice: hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y a veces se me puede olvidar porque con tantas cosas que se hacen en la iglesia me puedo distraer. Pero lo que Dios quiere es que amemos la misericordia. La semana pasada miramos un poco sobre la justicia y el humillarse uno ante Él. Cuesta, pero vale la pena. Me encanta esta frase de Dallas Willard: la práctica de la misericordia es la puerta a través de cual Dios prefiere entrar al mundo. Me han preguntado a mí: oye, si Dios es verdadero, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Pues la forma en que Dios entra no es como un tirano y decir: ¿sabes qué? Se acabó. Y como títeres se da, como en las películas de Marvel, los que tienen poderes es como... No, Dios entra a este mundo por medio de la misericordia. Eso es lo que Él nos ha enseñado y nos quiere ayudar a que lo hagamos con otros. Había dos personas religiosas que le preguntaron a Jesús también. Y Jesús les dice: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. ¿Cuántos hermanos y hermanas a veces se han ido de nuestras iglesias de la fe por falta de misericordia? Y oro, aún como Simón Pedro, que su fe no falle y seamos una puerta para que ellos puedan regresar. ¿Cuántas personas aún que han estudiado la Biblia se han alejado porque no hemos crecido nosotros en la misericordia de nuestro Dios? Por no reflejar eso. ¿Verdad? Y concluimos con esto. Mostrar misericordia es ver a cada persona como Dios las ve, no como nosotros queremos verla. ¿Quién de ustedes necesita llenarse otra vez de las bienaventuranzas para poder ser misericordioso? Yo soy uno de ellos. Porque honestamente no voy muy lejos con mis relaciones más cercanas. Verlas como Dios las ve me cuesta. A lo mejor miro a Elías porque está chiquito y bonito y digo: qué bonita creación hizo Dios. Pero tener una visión de tantas personas a mi alrededor que Dios ha puesto, y no digo ustedes, allá afuera, ¿verdad? Y mirarlas como Dios las ve y mostrar esa misericordia, yo no puedo con mis propias fuerzas. Es muy difícil, para mí es imposible. Y por eso cuando yo estaba preparando esta lección, pasé más tiempo yo creo orando que hasta haciéndola. Porque ya tenía el material, pero dije: ¿cómo lo voy a exponer? Si está bien difícil.
Y lo que oré, Dios, tenga misericordia de mí y de los que estemos escuchando. Pero lo que sí les animo, hermanos y hermanas, es de que lo miren todo completo. Porque estoy seguro, hasta ahorita terminando esto, van a tener oportunidades de dar misericordia a otros. Y puede ser que dices, sabes que yo no puedo, o yo no quiero. Y esa es parte de la misericordia. Trabajen en no endurecer el corazón. Deseo un ejemplo. Qué bendición en un lugar difícil es una maestra misericordiosa para sus estudiantes. Y yo me acordé mucho. Una de las razones por las que hasta que llegué a la universidad es porque hubo maestros que tuvieron misericordia de mí, que se interesaron y tomaron un interés personal para ayudarme y enseñarme cosas que básicamente ellos podían ir a hacer su trabajo y ya. Pero no, hasta me regalaban libros o me hacían preguntas para que pudiera yo salir. Y en cada lugar donde tú trabajas, con las personas que más amas y quieres, la próxima vez que te hagan enojar, respira un poco. Misericordia, pureza y paz. O gritos, enojos, y que sientan la furia, no del Señor, pero la mía. Y nos lleva al principio. Cuando en verdad miramos este dibujo, Dios, estoy en bancarrota, yo no puedo hacer esto. Lo cual nos puede seguir ayudando hacia adelante. Y sí funciona si te rindes ante Dios. Lo más bonito va a ir aclarando nuestra forma de mirar a Dios y a otros. Para Dios sea la gloria, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Amén.